Entonces, ahora pasamos con la siguiente charla que dará la doctora Ivana Sullivan, que también es una experta en cáncer de pulmón, que ha venido a dirigir el equipo de pulmón de aquí del Instituto Oncológico Tecnon. Ella nos va a hablar a través de un caso clínico de cáncer de pulmón, nos hablará también de toxicidad relacionada con la inmunoterapia. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días quizás a algunos que estén conectados también. Para mí es un placer estar hoy aquí y hablar un poco, ¿no?, de los avances que hemos tenido en el cáncer de pulmón de células pequeñas. Bueno, agradecer al doctor Pujadas, que es mi colega, mi compañero aquí en el Instituto Oncológico Tecnon, por haberme invitado a compartir estos próximos minutos. Y la verdad que quiero felicitar al doctor Soberino por la excelente revisión que ha hecho en cuanto a las diferentes toxicidades que podemos tener en los pacientes que se tratan con inmunoterapia, que como bien ha dicho, hemos empezado globalmente desde los estadios 4 de diferentes tumores, el melanoma, el cáncer de pulmón y prácticamente ahora cualquier tumor sólido tiene en algún momento de la evolución una indicación de inmunoterapia, y es verdad que no hemos avanzado desde el estadio 4, que son los pacientes con peor pronóstico, con peor evolución, hacia los estadios iniciales, hacia aquellos pacientes que se operan o incluso antes de operarse en regímenes de neoadjuvancia, o sea, en regímenes de antes de operar e intentar añadir en un subgrupo de pacientes esta inmunoterapia a una quimioterapia, por ejemplo. Lamentablemente, en el caso del cáncer de pulmón, el de célula pequeña tampoco es el que más se está beneficiando de este avance de la inmunoterapia. Esto es así, y menos en los estadios tempranos. Digamos que todavía estamos intentando mejorar los resultados en el estadio 4, en la enfermedad avanzada, y recién ahora empezamos a tener algún resultado en los pacientes con enfermedad localizada a nivel de tórax. Y voy a empezar con el desarrollo de un caso clínico. Es un caso clínico que llevaba yo en otro centro desde ya unos cuantos años. Es un paciente, está vivo, 72 años, fumador activo con un índice de acumulado de paquetes año de 90, con muchos factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión arterial, una dislipemia, una diabetes tipo 2 tratada con 2 fármacos, una obesidad mórbida, una cardiopatía isquémica que no precisó nunca de revascularización, una hemorragia digestiva alta por un síndrome de Mallory-Weiss, un esófago de Barrett en tratamiento con inhibidores de bomba de protones y en controles con endoscopias anuales, y una esteatosis hepática. O sea, realmente un paciente, ¿no?, típico fumador activo, un heavy smoker que decimos nosotros, con un montón de factores de riesgo, y entre otros factores de riesgo, el riesgo también, ¿no?, de padecer tumores directamente relacionados con esta alta carga tabáquica, como puede ser cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer renal y otros tumores, ¿no? Entonces, este paciente, el primer síntoma empieza en noviembre de 2017, que se quejaba sobre todo de una tos que iba a más, un dolor en hemitórax derecho, y el primer diagnóstico se hace una radiografía en el ambulatorio que muestra una tumoración iliar derecha. No tengo imágenes de esta radiografía, pero imagínense si por placa simple somos capaces de ver una tumoración o una opacidad a nivel iliar derecho, ya estamos hablando probablemente de un tumor de ciertas dimensiones, y un PET-TAC, en este caso con fluorodesoxiglucosa, que es lo que nos permite completar, ¿no?, un poco la estadificación. Sabemos que solo con el TAC nos podemos quedar cortos en cuanto a la extensión. Sobre todo el cáncer de pulmón da muchas metástasis óseas, que puede ser que por TAC o por gamografía ósea perdamos esta información, y como pueden ver aquí, voy a intentar marcar, esta era la masa tumoral, que hablamos de T4 porque medía más de 7 centímetros, en este caso 10 centímetros, una adenopatía subcarinal, ¿vale?, que normalmente lo que tenemos en cuenta es el eje corto, pero si capta glucosa, digamos que la damos de patológica. Teníamos también un nódulo suprarrenal derecho y esta pequeña lesión de aquí a nivel del lóbulo hepático derecho. Por tanto, la estadificación radiológica era un T4, un N2 por la adenopatía subcarinal y M1C porque había 2 localizaciones metastásicas, una suprarrenal y una hepática. Sinceramente, era poco volumen de enfermedad para lo que estamos acostumbrados en el cáncer de pulmón de célula pequeña, que es lo que nos arrojó la biopsia de esta masa tumoral
que estaba invadiendo el mediastino y que medía, como dije previamente, más de 10 centímetros. Entonces, un poco para ponerlos en contexto, el cáncer de pulmón, me gusta ir más de lleno, ¿no? Como todos los oncólogos, pero globalmente, para que lo entiendan, lo clasificamos entre cáncer de pulmón de célula no pequeña y cáncer de pulmón de célula pequeña. Este cáncer de pulmón de célula pequeña es un tumor neuroendocrino, que hay 4 tipos, ¿no? 2 grupos que son los carcinoides considerados bien diferenciados y el grupo de los mal diferenciados, que serían el célula pequeña, que corresponde a un 15% del global del cáncer de pulmón, y los más frecuentes son los cánceres de pulmón de célula no pequeña. Aquí, si tengo que hablar de evolución del tratamiento y de mejoría de la supervivencia, claramente este beneficio lo vemos en el cáncer de pulmón de célula no pequeña, sobre todo en aquellas histologías no escamosas, en donde estas son tumores que muchos de ellos pueden tener alguna alteración molecular y beneficiarse ya de un tratamiento dirigido, pero donde estamos viendo sobre todo largos supervivientes o largos respondedores es en el subgrupo de cáncer de pulmón de célula no pequeña, sin alteraciones moleculares drivers, o sea, sin mutaciones, sin fusiones que podamos tratar idealmente con una terapia dirigida. Por tanto, el célula pequeña viene un poco por detrás, ¿no?, de esta historia, de esta evolución tan bonita o de este alcance de largos respondedores o largos supervivientes. ¿Y por qué hablo de estos datos, no? Globalmente, el cáncer de pulmón de célula pequeña lo dividimos, también va por estadios, ¿no? Depende de la T, depende de la adenopatía, depende de la metástasis, pero intentamos luego localizarlo si es una enfermedad limitada al tórax. Cuando hablo de limitado al tórax, ¿no?, es el tumor, los ganglios, en donde podemos intentar un abordaje más radical con quimioterapia y radioterapia, en donde recién en este último congreso que hemos vivido estos últimos días en Chicago, se empiezan a ver datos de añadir inmunoterapia tras la quimio-radio, pero ya digo, vamos por detrás, no sé cómo vendrán las aprobaciones y desde luego que los resultados no son tan magníficos como en el célula no pequeña. Y luego la enfermedad extendida, que sería el caso de este paciente que presenté, en donde vemos que claramente a más estadio, peor supervivencia de estos pacientes y digamos que en los últimos 30, 50, 70 años realmente no hemos tenido demasiados avances en cuanto es la terapia estándar de estos estadios. Sí que es verdad que lo que hemos mejorado es, por ejemplo, en la radioterapia, ¿no?, en las técnicas de radioterapia, en donde antiguamente hacíamos mucha radioterapia secuencial, ahora intentamos concomitar y de hecho no descartamos nunca, ¿no?, en aquellos pacientes muy respondedores el añadir incluso la radioterapia torácica a nivel de la enfermedad que queda residual tras un tratamiento inicial, por ejemplo, con quimioterapia. Y lo que decía previamente, si nos centramos, por ejemplo, en el cáncer de pulmón de célula no pequeña, concretamente en la histología no escamosa, en este quesito que ven aquí, todo lo que, ¿no?, los porcentajes son muy bajos, pero tenemos cada vez más alteraciones moleculares, algunas que ya tienen algún tratamiento aprobado, otras que sabemos que son drivers, o sea, que son los que desencadenan el tumor, sobre todo en gente no fumadora o poco fumadora, pero en la que todavía no tenemos terapias o las terapias que se han ido testando hasta la fecha no son tan prometedoras. Por tanto, es un escenario muy bonito, que a los oncólogos nos apasiona mucho y cuando tenemos un célula no pequeña, sobre todo en gente joven, no fumadora o exfumadora, pero que el índice de paquete sanio no ha sido tan elevado, intentamos, ¿no?, biopsia, rebiopsia, ¿vale? Es un tumor que a veces cuesta tener material y que siempre me gusta decir que tenemos que perder el tiempo al principio, ¿no?, al momento de esa sospecha diagnóstica, si hay que biopsiar, rebiopsiar, ir detrás de esa alteración molecular. No es el caso de célula pequeña en donde no tenemos ningún driver, o sea, sí que hay alteraciones moleculares descritas, pero son, digamos, más bien pronósticas o inherentes a la propia anatomía patológica, ¿no?, como mutaciones en TP53, que son muy frecuentes también en el célula no pequeña, o mutaciones a nivel de ERBB1, ¿no?, del retinoblastoma 1. Pero estas son como datos inherentes y todavía no tenemos fármacos que sean capaces de bloquear. Ahora empieza a salir alguna nueva alteración
molecular que nuevamente, ¿no?, como es la expresión de DLL3, que es un ligando, que sí que hay fármacos que bloquean esta proteína, pero no es una condición sine qua non de que si no tiene esa expresión el tumor no vaya a responder a fármacos que inhiban esta proteína. Por tanto, no lo podemos considerar en sí un driver. Y esto, bueno, a los oncólogos nos deprime un poco, como por ejemplo cuando Messi se fue del Barça, que lloró un montón, pues nosotros también cuando tenemos la histología célula pequeña, evidentemente no es la que más nos gusta, pero intentamos, sí que hay algún paciente poco fumador, célula pequeña, pues que deberíamos, ¿no?, intentar en este porcentaje mínimo que corresponde a menos del 5% de los casos, intentar ver si hay alguna alteración molecular. Y entonces las guías están muy claras, realmente tenemos, aquí les presento la guía de ESMO, que es similar a la NCCN, que es la norteamericana, luego presentaré en la siguiente diapositiva la guía de la Sociedad Española de Oncología Médica, pero digamos que en los últimos 30 años, como dije previamente, o 40, el tratamiento estándar era una combinación de quimioterapia basada en platino, ya sea cisplatino o carboplatino, con etopósido y nada más, con unas tasas de respuestas muy buenas porque son tumores muy quimiosensibles, muy radiosensibles, pero con una supervivencia global bastante deplorable en comparación, ya digo, con el célula no pequeña. Y entonces, como comentaré más adelante, en los últimos años, 5 o 7 años, se han ido testando fármacos, ¿no?, inmunocheckpoint inhibitors, que los nombró previamente el doctor Soberino, sobre todo anti-PDL1 como es atezolizumab o durvalumab, en donde el añadir estos fármacos mejoramos en unos 2 meses la supervivencia global. Comparado con el cáncer de pulmón de célula no pequeña o con otros tumores sólidos, realmente la ganancia que tenemos es mínima. Y sobre todo son pacientes que, ya digo, responden muy rápido al tratamiento, pero también progresan muy rápido. A la que suspendes el tratamiento con quimioterapia basada en platino, los clasificamos en si esa progresión es más allá de los 3 meses o menos de los 3 meses, para decir, si esa progresión es más allá de los 3 meses, podemos reintentar, ¿no?, reintroducir el tratamiento con platino, suspendiendo evidentemente la inmunoterapia, porque consideramos que en el transcurso, ¿no?, de este mantenimiento con inmunoterapia el paciente progresa y lo que manda aquí es el platino, y entonces si eso ocurre más allá de 3 meses podemos reintroducir, si ocurre menos de 3 meses evidentemente el pronóstico es peor y aquí hay poco que hacer, digamos, hay tratamientos aprobados, pero afortunadamente sí que tenemos en curso varios ensayos clínicos, algunos más prometedores que otros, pero ya digo, el escenario realmente en un paciente que progresa en los primeros 3 meses de una vez finalizado el platino, realmente el pronóstico es muy malo. Y estas son las guías de la Sociedad Española de Oncología Médica, en donde tuve la oportunidad de participar. Y básicamente no diferimos mucho, sí que es verdad que aquí consideramos un poco más también el tratamiento, ¿no?, por ejemplo, la PCI, que es la irradiación craneal profiláctica en el estadio 4, no está indicado, en la enfermedad limitada, en algunos casos seleccionados sí que se indica, ¿no?, pero es mejor, ¿no?, en la población en el estadio 4, sobre todo hablando, ¿no?, por ejemplo, este paciente que presenté es un paciente que tiene muchas comorbilidades y siendo un estadio 4, por ejemplo, añadir una irradiación craneal profiláctica no le va a mejorar la supervivencia y probablemente si es un largo respondedor o un largo superviviente, que ya lo veremos, si es el caso, le podemos dejar, ¿no?, generar unas secuelas que realmente empeoren su calidad de vida. Por tanto, este paciente, estadio 4, teníamos entonces en el centro abierto uno de los ensayos clínicos que pretendía demostrar que el añadir, en este caso durvalumab, a la quimioterapia estándar mejoraría la supervivencia. El tratamiento, aquí sí que en el estadio 4 no hay diferencias entre cisplatino y carboplatino, por tanto el carboplatino es menos tóxico, sobre todo en una población por encima de 65 o 70 años, como era este paciente, 4 ciclos con durvalumab a dosis estándar cada 21 días por un total de 4 ciclos. ¿Y qué tenemos? Debo decir que en España
concretamente, el único fármaco que tenemos aprobado es el que ven en la primera gráfica, que es atezolizumab, un anti-PDL1, en donde, como dije, estamos ganando unos 2 meses de mediana de supervivencia global añadiendo atezolizumab a la quimioterapia. Sí que es verdad que, como comentó el doctor Soberino previamente, podemos ver que hay una cola baja, ¿no? Es un porcentaje, estamos hablando que menos del 20% de los pacientes podrían ser largos respondedores o largos supervivientes, que obviamente estará también influenciado por las líneas sucesivas que pudieron haber hecho estos pacientes. Pero si miramos el caso, ¿no?, del Caspian, que es el ensayo en el que participó nuestro paciente, nuevamente, quizás un poquito más, pero 0, en donde vemos también, ¿no?, un beneficio o unos largos supervivientes, unos largos respondedores que benefician nuevamente a un porcentaje minoritario de la población. Y curiosamente, por ejemplo, este estudio, que es con pembrolizumab, un anti-PD1 en este caso, y el mismo esquema, este estudio, a pesar de que conseguíamos 1 mes en lugar de 2 y con una hazard ratio similar, se ha considerado negativo porque se han puesto unos análisis en cuanto a la significación estadística que ha sido que no lo alcance, ¿no? Unos objetivos de ser todavía, lo que quisieron es demostrar un mayor beneficio en lo que teníamos con atezo y durva, les ha salido mal y por tanto no se ha aprobado ni aquí ni en Estados Unidos. Si no me equivoco, en Sudamérica, por ejemplo, tanto pueden poner el atezo como el durva, en Estados Unidos los dos, y aquí en España, por ejemplo, únicamente podemos utilizar atezolizumab. Entonces, este paciente ya, como digo, la respuesta es muy rápida, tras 2 ciclos ya desapareció la tos y las molestias, y podemos ver una respuesta parcial muy amplia, o sea, partíamos de 10 centímetros y nos quedamos en 2,5 centímetros, con una desaparición de la adenopatía, o sea, que medía 14 milímetros en el eje corto, ya no era visible a nivel del TAC, y una respuesta parcial, bueno, la lesión hepática cuesta de ver, es aquí, se ve más borrosa, y la suprarrenal también se había reducido. ¿Vale? Por tanto, podemos hablar de una respuesta parcial superior al 50%, y previo al 4º ciclo ya empezamos con el problema de las toxicidades, que es muy común en esta quimioterapia basada en platino y etopósido. ¿Vale? El paciente, bueno, precisó retrasar el tratamiento, completa los 4 ciclos a finales de marzo del 18, inicia el mantenimiento con durvalumab, que en el estudio estaba pensado hasta toxicidad inaceptable o progresión de la enfermedad. Entonces, respuesta mantenida, lo comentó muy bien el doctor Soberino, ya llevando prácticamente 1 año de tratamiento, un poquito menos, empieza a hacer unos cuadros de neumonitis que era una tos, pero una tos inespecífica con algún patrón de vidrio deslustrados que iban migrando porque íbamos repitiendo TAC. Entonces, estábamos aprendiendo también el manejo de la neumonitis, como bien dijo, ¿no? Teníamos los ensayos clínicos, teníamos un protocolo de actuación, pero no teníamos claro el manejo. Y de hecho las guías, por ejemplo, que presentó el doctor son de 2018, ¿no? Que fue, por ejemplo, cuando estaba este paciente. No teníamos una guía, un manejo. Paciente diabético con un montón de comorbilidades, no nos animábamos a ponerle corticoides a miligramo kilo ni a 0,5, entonces íbamos haciendo de vamos a probar 30, y entonces aquí importante la figura del neumólogo, ¿no? Llamábamos al neumólogo, el neumólogo tampoco se animaba porque decía que igual iba a ser una descompensación diabética, que de hecho la hizo, a la que intentamos subir un poco la dosis, pero bueno, por protocolo nos dejaban seguir porque si llevaba menos de 10, ¿no? Máximo 10 miligramos de prednisona, y así fuimos como parando el tratamiento, reiniciando el tratamiento, parando el tratamiento, y no teníamos nada más, y la enfermedad entró en remisión completa, o sea, realmente radiológicamente desaparece el tumor primario, había desaparecido la adenopatía, no había lesión hepática, no había lesión suprarrenal, por tanto intentábamos no poder continuar porque creíamos que iba a ser uno de estos pacientes largos respondedores. Y aquí, por ejemplo, que no lo contemplaba el protocolo del estudio, yo dije, en este paciente quiero hacerle un PET FDG, porque por más que por TAC me diga, yo quiero confirmar que metabólicamente no hay nada activo y no tenemos nada más. Y cuando uno pide un PET pueden aparecer, por ejemplo, lo que aparece aquí. Estas 2 imágenes, que debo decir que el de nuclear me dijo progresión de la enfermedad por aparición de 2 lesiones en el lóbulo inferior izquierdo compatible con metástasis,
y el resto en respuesta completa, esto llevó un par de comités por lo menos porque no, bueno, estábamos aprendiendo lo mismo. ¿Cómo se puede ver una neumonitis? Bien lo dijo el doctor Soberino, con unos infiltrados ¿no? de vidrio deslustrado, con un patrón de neumonitis bilateral o con nodulaciones como este caso que captaban, pero que el sub era bajito como para pensar. Pero bueno, esta es la discusión y yo decidí, bueno, y se decidió en comité continuar el tratamiento. Y esto ya lo comentó previamente, no quiero entrar, pero estas guías ya nos vamos es una actualización, digamos, del 2022. Y yo ya dije, estábamos en 2018, por tanto, la guía que comentó el doctor Soberino se estaba haciendo, digamos, y entonces realmente no había comités, ahora hay hospitales que tienen ¿no? comités para el manejo de las toxicidades inmunorrelacionadas, entonces era llamada, mail, aprovechar el comité, golpearle al neumólogo y un poco decidir entre todos cómo continuar con este paciente, sobre todo viendo el beneficio que tenía al tratamiento. Y, como digo, en este caso, grado 2, lo hemos hecho mal, vamos a decirlo así, ¿no? Idealmente tendríamos que haber hecho 1 miligramo kilo o por lo menos 0,5 y no nos atrevimos, pero con 30 pasa que era suspender y reaparecían los síntomas. Entonces, al final, intentas adaptar el tratamiento porque no quieres ir a las dosis altas, ¿no? No queremos tratamiento endovenoso, que no queremos complicaciones. Pero bueno, afortunadamente el paciente fue saliendo. Entonces, ¿qué pasó, no? Ya más a largo plazo. Aquí sí que me gustaría hacer un hincapié. Recuerdo que este paciente, cuando recogí la historia familiar, tiene una hija con esclerosis sistémica. Indagando, no había antecedentes en la familia de ninguna enfermedad autoinmune, pero nuestro paciente empieza con un síndrome seco, ¿no? Con sequedad nasal, ocular, con un episodio incluso de queratitis bilateral, y entonces ya digo, bueno, sospecho un Sjögren, pues hacemos una reunión con los neumólogos, los reumatólogos y dicen, yo creo que los infiltrados pulmonares no son per se una neumonitis, sino que está relacionado directamente con el Sjögren, como otro signo más, y entonces le hicieron toda la analítica completa con todos los ANA, los ANCAS, y marcó aquí un anti-ROS52 positivo que confirmaba este diagnóstico, y de hecho el reumatólogo me dijo que evidentemente la genética de su hija venía de su padre, solo que su padre no había desarrollado ninguna enfermedad autoinmune hasta que nosotros no introdujimos la inmunoterapia y desencadenamos esta predisposición, vamos a decir, genética autoinmunitaria del paciente. Y estas toxicidades a largo plazo las comentó muy bien, es verdad que lo vemos sobre todo ¿no? en los pacientes largos respondedores, y lo comentó muy bien el doctor Soberino, pueden aparecer en cualquier momento e incluso suspendido el tratamiento, en la siguiente línea de tratamiento o durante, al final una vez que activas la inmunidad, pues si se activa mucho esa inmunidad puede aparecer en cualquier momento. Entonces, en un paciente que alcanza una remisión completa, que decidieras parar el tratamiento, hay que seguir haciendo los testados, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Lo comentó muy bien el tema de la tiroides y tal, a largo plazo. Cada vez que veas al paciente, pedir una analítica y estar muy detrás de los síntomas precoces, ¿no? De los síntomas que te puedan hacer pensar en una toxicidad, porque cuanto antes actuemos y cuanto antes remitamos al especialista, mejor control tendremos y mejor calidad de vida le daremos al paciente. Y entonces, en cuanto a la toxicidad reumatológica, aquí específico para el manejo del Sjögren no hay nada, al final es boca seca, pues intentar ¿no? la hidratación, estos preparados de saliva, digamos, artificial, pero no hay un manejo claro. Entonces, al final tenemos el diagnóstico, lo que hay que vigilar que este paciente asociado a este anticuerpo anti-RO no haga ninguna otra enfermedad autoinmune en algún momento, más teniendo en cuenta el antecedente, por ejemplo, de su hija. Entonces, no hay que añadir más anticuerpos, pero es un paciente que actualmente lo visitamos en oncología, se visita en neumología y se visita en reumatología, cada uno con su rutina, y además oftalmología porque repitió algún episodio más de queratitis. Y entonces, como dije previamente, hemos empezado a utilizar la inmunoterapia, hemos
aprendido los efectos secundarios en base a los ensayos clínicos, pero sobre todo luego en la práctica habitual, que ha hecho que se vayan describiendo nuevos efectos secundarios. Y esto en los ensayos clínicos está muy bien, porque si uno lo reporta, se envía a todos los investigadores y lo sabemos, pero en la práctica habitual debo decir que los oncólogos no tenemos suficiente tiempo como para estar haciendo una vigilancia activa y un reporte activo, una farmacovigilancia, que es lo que se debería hacer, porque pueden aparecer en la rutina otros efectos secundarios que a lo mejor están descritos en un porcentaje inferior de pacientes y a lo mejor la incidencia en realidad es superior a la que estamos o a la que está reportada. Por tanto, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues mejorando todo lo que es la preclínica, intentando prevenir. Lo que pasa que, así como comentó el doctor, ¿no? el porcentaje de expresión de PDL1 es un marcador. En algunos casos es un marcador predictivo, en otros es más bien pronóstico, pues no tenemos ningún biomarcador ni nada que nos diga qué paciente puede desarrollar qué toxicidad, tanto al inicio del tratamiento como durante o como después de haber finalizado el tratamiento. Y por tanto creo que, como bien dije al principio, hemos ido de atrás hacia adelante, hemos pautado y hemos aprendido después de haber pautado. Y por tanto creo que ahí podríamos... Me atrevo a decir que cuando empezamos a utilizar la inmunoterapia y no lo teníamos tan claro, hemos suspendido tratamientos con toxicidades que a lo mejor lo podríamos haber continuado, ¿no? O sea, neumonitis, pero sí que es verdad que es importante, ¿no? Esto está más que reportado, parece que a más toxicidad o más gravedad, más beneficio, y entonces pones un poco en la balanza si ese paciente que ha hecho una neumonitis grado 3 o una transaminitis grado 4 suspendes el tratamiento porque por ficha dice que hay que suspenderlo y está en remisión completa, estás un poco más tranquilo. De hecho, también debo decir que en algún momento dices, necesito ver algo de toxicidad porque quiero confirmar que realmente la inmunidad de este paciente se ha activado, que es lo que yo estoy intentando con ese tratamiento. Por tanto, al final siempre un poquito de toxicidad queremos. Lo que pasa es que cuando un paciente hace muchas, he tenido casos de miositis, miocarditis, neumonitis, una detrás de otra, a pesar de a lo mejor haber hecho 2 ciclos de tratamiento. O sea, quiero decir, hay pacientes que la inmunidad se activa incluso con menos de la mitad del tratamiento que tenías pensado para ese paciente. Y en el ensayo clínico, bueno, como siempre, ¿no? se reportan, ¿no? cuáles son la seguridad de estos casos, pero ya digo, luego no suele haber un seguimiento, ¿no? Hay un momento que dicen, bueno, si ya tenemos la supervivencia y la actualizamos a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años, no tenemos datos a posteriori de seguridad. Y lo que creo que es interesante en la práctica habitual, si pudiéramos reportarnos, si tuviéramos una facilidad para reportar los efectos secundarios y el manejo, pues estaríamos constantemente al día y aprendiendo un non-stop, ¿no? Entonces, por tanto, sí que la inmunoterapia en combinación con quimio ahora mismo es la primera línea estándar en el célula pequeña de estadio 4, decir que no todos los pacientes, ya lo hemos visto, menos de un 20%, menos de un 10%, se benefician a largo plazo y podemos obtener esta meseta que es mucho más baja que la que vemos, por ejemplo, en cáncer de pulmón de célula no pequeña. Sí que hemos aplaudido mucho que es el primer avance en 30 años, pero no es el avance que nos gustaría y ahora estamos intentando mejorar esto con combinaciones de inmunoterapia o intentando intensificar un poquito más el tratamiento de primera línea y por tanto no sabemos realmente cuáles son los biomarcadores o cuál es el paciente que se podría beneficiar más del tratamiento. Y aquí quiero dejar muy claro que realmente el manejo es multidisciplinar, si bien yo digo los oncólogos somos un poco los directores de la orquesta, sin la ayuda de los otros especialistas no podríamos, incluso no, son pacientes que viven todo con estrés, que tienen la fatiga del tratamiento, la astenia que provoca el propio tumor, que pueden tener dolor, por tanto, cuanto más multidisciplinar sea el abordaje del paciente desde el inicio, mejores datos de supervivencia, mejor calidad de vida y mejor tolerará el tratamiento el paciente y mejor soportará la enfermedad todo en su contexto familiar, ¿no? Creo que la figura de una enfermera especializada también en el manejo es muy importante y cada vez se está incorporando más, ¿no? Esta figura para ayudar sobre todo en el paciente que inicia a detectar, como dije previamente, estos síntomas o signos precoces que nos puedan hacer sospechar el desarrollo inmediato o en corto plazo de alguna toxicidad inmunomediada y los protocolos, como digo, ¿no? Se han ido escribiendo,
No ha habido más actualizaciones que las que tenemos, pero sí que es verdad que un poco luego en cada hospital los circuitos cambian un poco, ¿no? Depende, puede ser que en el hospital donde estés no tengas todas las figuras o que el personal que trabaja en ese hospital no esté lo suficientemente formado o con el hábito, ¿no?, de tratar estas toxicidades. Por tanto, si es necesario referir a otro especialista, a otro centro o comentarlo en el comité si hay cualquier duda. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Sullivan, por la excelente presentación. Ahora tenemos un momento de preguntas. ¿Queréis algún comentario? La verdad es que hablando de toxicidad habéis explicado tanto y tan bien que me he quedado sin preguntas. Antes comentábamos con el doctor Sobrino que es verdad que de alguna manera quizá la quimioterapia es más previsible el tipo de toxicidad que tiene. La quimioterapia sabes lo que te puedes esperar. Con la inmunoterapia hay este punto de que puede pasar algo imprevisible, ¿no? Que te cuesta un poco adelantarte a la toxicidad que te pueda aparecer. Eso en enfermedad avanzada quizá estresa menos, digamos, pero en enfermedad localizada, que ahora estamos empezando a hacer tratamientos neoadyuvantes, por ejemplo, antes de operar, etcétera, pues da un poco más de respeto, ¿no? Quizá esta posibilidad de tener toxicidades que te puedan comprometer incluso el plan terapéutico. Bueno, como comentario, porque lo hablábamos antes y me parece que viene un poco al caso. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Yo creo que, a ver, está claro que siempre lo que se comentó, ¿no?, en el escenario de la neoadyuvancia y tal, que es una población que sabe que va idealmente, ¿no?, recibir una cirugía con intención curativa y entonces a lo mejor están bien porque, ¿no?, se ha detectado temprano, ha habido un hallazgo y es de buen pronóstico y decimos, y si esa inmunoterapia le genera algún tipo de toxicidad limitante en donde puede empeorar su calidad de vida, pasa de encontrarse bien a encontrarse enfermo de alguna manera. Pero yo realmente, que tengo experiencia en neoadyuvancia, no he visto toxicidades más allá de una transaminitis grado 2, una elevación de STLT grado 2 o un hipotiroidismo. Tampoco he tratado muchos pacientes, ¿no? Y en la adyuvancia, ¿no?, en donde en adyuvancia a veces el tratamiento lo prolongas un poco más, o en el tratamiento peroperatorio, que haces tratamiento antes y después, ahí es cuando realmente, ¿no?, ese paciente tiene más riesgo de desarrollar toxicidad en algún momento. Y creo que, bueno, el doctor Sobrino, que tiene mucha experiencia en melanoma, seguro que te habrá pasado con algún paciente operado que luego hace adyuvancia, está operado, se tranquiliza, se desestresa, por así decir, venimos con la inmuno y hace alguna toxicidad, ¿no? Sí, realmente, y es lo que dices, yo creo que a más pacientes tratamos, más toxicidades vemos. La mayoría de las que yo veo a nivel de cáncer de piel de melanoma suelen ser alteraciones tiroideas, es decir, tiroiditis, que la mayoría lamentablemente acaban en un hipotiroidismo, no grave, pero que los pacientes ven el tener que tomarse una pastilla como algo que ya les limita, porque me tengo que acordar de tomarme una pastilla cada día. Pero yo recuerdo el primer paciente que yo traté con adyuvancia de un melanoma, se murió de una miocarditis al primer ciclo. Y todo porque el cardiólogo que lo llevaba cayó en otro centro porque la ambulancia lo llevó a otro centro y ingresó en UCI. No querían ponerle corticoides porque no lo vieron conveniente. Entonces, realmente yo creo que es algo que tenemos que insistir. Sospecha de una toxicidad, oye, empieza a tratar. Una dosis de corticoides no le van a suponer mucho a un paciente, como mucho a un paciente diabético que le descompensemos un poco más la glicemia. Pero realmente el iniciar el tratamiento pronto va a hacer que desinflamemos pronto y que probablemente la resolución de ese cuadro sea más sencilla que no una vez que se instaure, donde ya el paciente puede empezar a tener más complicaciones. Entonces yo creo que es lo que tú has dicho aquí, el papel de una enfermera que vigile bien, que lleve estos pacientes y que el paciente esté entrenado entre si empiezas con este síntoma, con este o con este, consulta, sé pesado. ¿Por qué? Porque una tos seca en un cáncer de pulmón, pues puede pensar, bueno, me he resfriado porque muchos son EPOC, son asmáticos.
no está de más hacer una placa, hacer un TAC, oye, que no estés empezando con una neumonitis, que podamos yugular con una dosis baja de corticoides y que no se nos vaya mucho. Bueno, pues si os parece ya damos por terminada la primera mesa de oncología y dejamos pasar a la segunda mesa, el doctor Muñoz y el doctor Albert Massó.